compartir pantalla. Listo, ahí está, compartir pantalla. Y aquí está nuestro tema de hoy, semana 10, niveles de la lectura. Acá tenemos definición y para definir qué cosa es textualidad, interpretación, inferencia, crítica y creativo. Son los diferentes niveles del texto. Para hacerlo más fácil, aquí tengo pues un Word que ya está preparado para resolverlo más rápido, ¿ya? Vamos entonces, aquí está. ¿Qué? ¿Dónde está? Se me ha movido. ¿Dónde estás? Aquí está. Aquí está, niveles de la lectura. Niveles de la lectura. Nosotros cuando leemos, como hace rato les decía en la introducción, vamos a leer algo, aparentemente parece ser fácil o cualquiera lo puede hacer y todo ello. Siempre suelen decir eso, pero hay gradación, ¿no? Gradación viene de gradas, ¿no? Hay una gradación con respecto a la lectura, o sea, no es que hay que fácil es leer y solo se lee por leer, ¿no? Hay una gradación. Esta gradación, detrás de ella hay muchísimas cuestiones que nosotros tenemos que dominar, por ejemplo, el conocimiento, ¿sí? El conocimiento. El conocimiento es base para que nosotros podamos desarrollarnos, ¿no? Aparte de la gradación, el conocimiento es ciertos criterios, ¿no? Por ejemplo, esos criterios te los doy aquí en la Academia Bryce para que tú puedas resolver adecuadamente un texto, ¿no? Cómo sacar el título, por ejemplo. Hay criterios, ¿no? Alguien saca su título y dice, no, pues este título es mejor todavía. Sí, pero es de acuerdo a tu perspectiva, pero eso no va a ser de acuerdo al examen que plantea la UNSA, ¿no? No, que profe, pues está mal. Pero... Sí, pero hay criterios que hay que tomar en cuenta. Primero, la lectura tiene gradación, o sea, hay diferentes grados. Segundo, hay que tener conocimientos. Yo los llamo conocimientos previos. Hay que tener criterios. Y luego hay que tener inteligencia verbal. Así, ¿no? Inteligencia verbal. Wow. Eso es necesario, claro. Sin ella no podríamos resolver. Y luego hay que tener una lógica. Por eso existe también la lógica verbal, así como la lógica matemática. Hay una lógica verbal y también hay una lógica matemática, ¿no? O sea, no van a pensar que solo se utiliza en la matemática la lógica. Y en la lectura no hay lógica, o sea, sin lógica, pues, ¿cómo lees? Pues, Entonces, todo esto es necesario. Eh, Cuando yo lo estoy enseñando acá en la Academia Bryce, yo le estoy enseñando esto, ¿no? Conocimientos. Ya les he dicho, ya hay sinónimos. Entonces, la vez pasada hicimos sinónimos, por ejemplo, ¿no? Acá había algo que teníamos que dominar, por ejemplo, era utopía, ¿no? Utopía es quimera y realidad, ¿ves? Ya, tenías que saber qué es utopía, ¿no? Ah, profesor, ubérrimo, prolífico, abundante, ahí está, ¿no? O sea, dominar estos son conocimientos. Entonces, cuando yo leo un texto, me dicen, la utopía, la utopía del socialismo materialista. Entonces tú dices inmediatamente, ah, pucha, que el socialismo, que todo. Pero si estaba diciéndote la utopía del socialismo materialista, significa que nunca se ha hecho realidad, no existe el socialismo materialista. Se está diciendo que es la utopía. Entonces, si te dice la utopía del socialismo materialista, te están diciendo que no existe, o sea, no se ha dado. No, pero que hay muchos socialistas, profe, pero puede haber, pues que hay. Entonces, ya ahí tú tienes que deducir, ¿no? Entonces tú dices, si hay varios socialismos,
comunismos, eso significa que hay muchas variantes del socialismo. Deduzco que hay muchas. Y que el socialismo materialista es utopía, que no se ha dado. O sea, no existe. Pero ahí está la teoría, profe, que hay los libros. Claro, existen los libros, pero en la realidad pues, no se ha dado. ¿Cómo usted se ha dado cuenta, profe? Por ahí dice utopía. De repente hay otro que dice socialismo pragmático, ¿no? Ah, esa profe, claro, si es pragmático, sí se ha dado en la realidad, pues se ha dado en la práctica. Pues si yo digo un socialismo utópico, no se ha dado, pues. O sea, en teoría existe, que puede haber, que puede existir, pero el término dice que no ha dado, pues no se ha dado. Ya ve, o sea, dominar esos conocimientos inmediatamente te hace ya manejar ciertos criterios. ¿Te das cuenta? Si yo no domino que es utopía pragmática, obviamente no voy a entender el texto, pues, o sea, ¿cómo hago? Alguien tendrá que explicarme, ¿no? Y luego los criterios son los que acá te ven en la Academia Bryce para que tú resuelvas, como te digo, el TIT, o cómo se resuelve una inferencia, cómo se resuelve una extrapolación. La inteligencia verbal es la que tú tienes que desarrollar con la práctica. ¿Ya? O sea, tú lo vas a conseguir con la práctica, o sea, lo vas a llegar. Y la lógica es algo que tú tienes que darte cuenta cómo llegar a ella. Esto yo no, o sea, yo puedo darte los caminos, o sea, cómo resuelvo yo. O sea, Orlando Chino resuelve así, así, ya. Entonces dice, yo puedo hacerlo así, ya. Entonces, yo puedo llegar a esto. Entonces es tu lógica, güey. Porque mi forma de pensar o mi inteligencia no la puedo traspasar. Tampoco se enseña esto. Pues, ¿cómo te enseño a ser inteligente verbalmente? Ahora, yo te voy a dar los criterios y formas para que tú desarrolles. Entonces, ¿quién va a desarrollar la inteligencia y la lógica? Tú. Cuando tú vas a resolver un examen, te ponen preguntas. ¿Quién lo va a resolver? Tú. Entonces, tú tienes que usar esto, po. Ahora, esto que te he dado te va a ayudar también. Ahora, los niveles de la lectura, jovencitos, acá hay varios niveles. Nivel uno es el básico. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Ahí se ha bajado. El nivel de la lectura, el número uno, es el básico, es la textualidad. En este nivel, las cosas se toman textualmente y literalmente, ¿ya? Lo textual, lo que he colocado acá, es que se diga lo mismo, pero puede tener una variante, ¿no? De un sinónimo cercano. Lo literal es tomarlo, como se dice, eh, en todo el sentido de la palabra. Lo que yo me he dado cuenta es que bueno, hay modas, ¿no? En el Face, en el Twitter, donde dice, literalmente, me muero. Eso no existe. Si yo digo literalmente me muero, me supongo que 2, 3 segundos más ya de estar muerto, ¿no? Lo que podrías decir, figuradamente me muero, o sea, figuradamente me muero de calor, o sea, o decir, ¿no? El clima insoportable, me moriría, sí, me moriría es una posibilidad, pero el verbo dice, indica una posibilidad. Siendo un calor terrible y entonces me moriría. Pues si yo digo, está haciendo un calor terrible, literalmente me muero, pues, supongo que 2, 3 segundos más estás muerto. No, pues estoy vivo, ahí está, todavía me contesta en el chat. ¿Que no te has muerto? Es que no puedes decir literalmente me muero, o sea, es imposible, pues. Es un nivel muy, muy malísimo. Entonces, no usen la palabra literal si es que no vas a expresar algo que se tiene que tomar en cuenta en el todo sentido de la palabra. Si yo digo literalmente, estoy tomando un café, entonces alguien me puede decir, provecho, profesor, con su café. Gracias. Porque literalmente es pues cierto, está dándose. Yo estoy tomando un café. En un texto, cuando es literal, se toma como está. O sea, no se va a otro sentido. O sea, ahí la gente lo usa mal este término. El lector, en la textualidad, el lector, acá lo voy a colocar,
el lector eh, debe, mm, el lector retiene y memoriza. Cuando tú dices, eh, yo estoy haciendo algo textual, bueno, es que lo estás haciendo algo textual porque tú lo retienes y lo memorizas. Entonces, tienes la habilidad textual. Los memoristas son muy textualizados, retienen información, pero esto es básico, pues, porque acá se da el aprendizaje. El aprendizaje. ¿No? El aprendizaje de fechas, de nombres, ¿no? Y es muy bueno la memoria para el aprendizaje. Es más, es necesario. Sin ella no podría aprender lo suficiente. ¿No? Vamos al nivel 2, el interpretativo. Este nivel interpretativo es un nivel intermedio. Vamos a poner acá, nivel intermedio. Es comprender, coma, entender en un contexto o situación que se presenta en el texto. Entonces, cuando tú interpretas, comprendes, entiendes en un contexto o situación que se presenta en el texto. Eso es importante porque no es lo mismo que en lo textual, porque en lo textual tú, el lector retiene, memoriza, aprende, ¿no? Puede llegar en la textualidad a la idea principal y todo eso, pero en la interpretación la idea principal ya es resumida, es parafraseada. Entonces el lector puede aprender más. Aquí, vamos a poner acá. El lector puede aprender más de lo que está leyendo. ¿Ya? Eso es importante porque le permite dar un conocimiento rápido. Cuando el lector esté en este nivel, tú le das un texto e inmediatamente lo puede leer y puede explicar el texto, puede exponer el texto, puede parafrasear el texto, porque lo ha interpretado y lo ha entendido en un contexto o en una situación que se ha presentado el texto. ¿Sí? La mayoría de las personas, acá también me pueden decir que la interpretación puede ser de diferentes maneras, sí. Yo me acuerdo de una frase de un filósofo que decía, el problema no está en que el hombre piense de tal o cual manera, el problema no es eso, el problema, sino que el hombre tiene diferentes formas de pensar, o sea, y eso es lo que tenemos que aprender, a aceptar las diferentes formas de pensar. No podemos parametrarnos en que yo debo pensar así y está bien. Menos aún en el divisionismo en el cual nos han colocado, por ejemplo, la política, ¿no? La política nos pone en una tal división en la cual nos dice, o eres X, entonces estás conmigo porque yo pienso como X, entonces si tú piensas como yo pienso, ¿no? Que estoy a favor de X, entonces estás bien. Pero si hay otra persona que me dice, no, yo estoy a favor de Y, entonces inmediatamente, ¿qué hace la otra persona? La otra persona lo insulta, le manda pullas, lo degrada o le manda infamias. Y eso no está bien. O sea, si esa persona piensa como Y yo pienso como X, genial. O sea, lo que tenemos que hacer es debatir, conversar, dialogar, polemizar y está bien ahí, pero insultarnos no está bien. Y esto sucede en la política y en la religión y en otras áreas, pero en la política y la religión esta se da, pero a cantidad. ¿Ya? Entonces hay malas interpretaciones porque el hombre no debiera llegar a ella. Segundo, debería de entender que la interpretación es variada. En un texto yo puedo interpretar. Entonces, alguien de ustedes dirá, profesor Chino, usted no está preparando para ingresar a la Universidad de San Agustín. Sí.
Entonces, si yo interpreto de diferentes maneras y mi amigo interpreta, todos tenemos diferentes respuestas. No va a suceder eso. ¿Por qué? Porque las respuestas están marcadas para que una sea correcta y las otras no. Y alguien de ustedes dirá, pero de repente una es para la respuesta correcta, ¿sí o no? Pero hay otra que puede ser media correcta. Claro, puede ser media correcta. Y otra es malísima. Claro, la malísima no debes marcar. Y la que es medio correcta, ¿qué tal si me equivoco? Ahí está el problema, que tienes que usar una lógica y tu inteligencia verbal tiene que leer bien las alternativas y solo llegar a la más correcta, no a la media correcta. Ah, ya. Pero por ahí pues, me equivoco. Claro, ese es pues la trampa que utilizan pues estos exámenes, que hay una media correcta o una más o menos posible correcta. Y entonces hay otra que está mejor, marcas la mejor. Y chino, y si no hay la mejor, pues marcas la media correcta. Puede haber esos casos, si hay media correcta, de interpretación a media. O sea, no está tan correcto con el texto, pero bueno, ya, esa es la que está más cercana. Entonces, esa tengo que marcar. Por lógicamente es la más cercana a algo posible. ¿Y por qué sucede eso? Porque el que ha elaborado el examen también ha interpretado de una manera tal que no es la común de interpretación de los demás. O sea, Orlando Chino puede leer bien, X lee bien, pero el que elaboró el examen lo ha elaborado desde su interpretación y su interpretación de repente es un poco más sesgada o puede ser apegada a otra idea. Entonces, no significa que yo diga, ah, pues la he hecho mal, toda la pregunta está mal, todo está mal. No puedo hacer eso. O sea, mi lógica me dice que, bueno, no hay una alternativa correcta a lo que yo he interpretado, pero hay una alternativa semicorrecta o media correcta con el respecto al texto. Tiene cierta lógica que me puede marcar ella. Entonces marco esa. ¿Te das cuenta? O sea, por eso es razonamiento. Entonces, hay que tener en cuenta eso en un examen. Inferencia, ese es el nivel más alto, porque el más bajo era el textual, ¿no? La inferencia es el nivel más alto. El lector saca conclusiones. O sea, tú realmente si estás en este nivel, tú sacas conclusiones, razonas eh, verbalmente. Eso significa que tú puedes entender diferentes textos, ya sean orales, ya sean escritos. Yo cuando en estos momentos estoy hablando, también es un texto oralizado, que lo estoy en estos momentos creando o sacando para ustedes cuando les explico. Y también hay textos escritos, ¿no? Textos simbólicos, textos con imágenes, etcétera. Entonces, tú puedes razonar verbalmente, o sea, las palabras para ti se hacen entendibles al escucharlas o al leerlas o al verlas, ¿no? Ahora, tienes una lógica que te plantea que las palabras tienen en sí sentido. ¿Mm? Cuando tú lees verbalmente, no usas la lógica matemática en donde un número tiene una abstracción en el cual tú te hace funcionar tu cerebro y te dice, ¿no? Que si voy a sacar, tengo 200 soles y le voy a prestar a mi amigo y le voy a cobrar el 10%, inmediatamente tú estás por el 10% de la tajada de 200 estás pensando ya en 20. Me vas a tener que pagar 20 soles más por un mes. Ahora, si te pone 2 meses, vas a ponerme 40 soles. Entonces tú inmediatamente estás dándole un valor al número. Pero en la lógica verbal no funciona eso. En la lógica verbal se utilizan las palabras y cada palabra tiene dos cosas. Un sentido abstracto y un sentido real. Ahora, si es oral, todavía tiene mayor valor porque hay un verbal y no verbal, ¿no? Etcétera. Pero vayamos en el texto. En el texto tiene una lógica de las palabras en un contexto. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Luego, creas supuestos. Entonces, tú cuando ya infieres, creas supuestos. ¿Verdad? Por lo general, tú te vas a dar cuenta porque te preguntas constantemente, preguntas. ¿Ya? Tú dirás, ¿y a quién le pregunto? Tú te preguntas a ti mismo, o sea, el que infiere ya se está preguntando a sí mismo eh, qué, qué sucede, cómo sucede, quién lo hace, por qué lo hace, se está cuestionando constantemente. Entonces ya estás en el nivel de la inferencia. Entonces tus respuestas te salen mejor también en las preguntas de inferencia porque tú ya hipotetizas, razonas verbalmente. Es un nivel alto.
Hasta aquí, yo me acuerdo que la Universidad de San Agustín utilizaba más estos dos términos de preguntas, pero luego llegó a este nivel y eso lo llegó hace 3, 4, 5 años recién nomás, y ahora estamos en este nivel. Eso quiere decir, profesor Chino, que anteriormente las universidades, entre ellas la San Agustín, la que estoy hablando más, no tenía tanto nivel en la lectura, no. Pregúntale a otras personas si quieres. No tenía tanto nivel en la lectura y no tenía tantas exigencias. Los textos eran más pequeñitos, te preguntaban más textualizados, más interpretados, título por ahí, era lo más difícil que llegaba. Había preguntas textuales. Con decirte que yo les puedo poner algunos textos de ellas, te ponían cuál es el título, según el texto tal, según el texto tal, y ya está, eso te acaba. O en otra pregunta, una inferencia ponía, una. Y ahí terminaba. No era tan complicado, eran textos muy pequeños, no tenía tanto nivel tampoco, pero luego irán aumentando porque la exigencia en la lectura es mayor, 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 mayor. Y ahora estamos a este nivel. El nivel crítico es muy elevado, es un nivel elevado, donde tú ponderas el texto, o sea, el lector pondera el texto, ¿sí? El lector pondera el texto. Pondera es que tú evalúas, ¿sí? Tú le das un valor al texto. Pero para tú ponderar un texto, tú tienes que tener muchos conocimientos, ¿sí? Muchos conocimientos de diferentes áreas, filosofía, sociología, historia, antropología, etcétera. O sea, tienes que tener conocimientos para poder... Si te ponen un texto de medicina, o un texto de, digamos, sobre el COVID, un texto, digamos, por la situación política o económica, bueno, si es que es de COVID o de medicina, tienes que tener conocimientos en medicina, pero tú dirás, pues no, pues yo no postulo a medicina. No es que no postules a medicina, tú tienes que leer biología, anatomía, ¿no? Dices, no, pues te viene uno de la política y te viene con respecto al derecho. No, pero yo acaso voy a postular a derecho, yo no quiero ser abogado, tú dirás, yo quiero ser ingeniero. Pero así quieras ser ingeniero, tú tienes que tener conocimientos sobre derechos, sobre cívica, sobre biología, sobre química, sobre historia, antropología, que todo vale, claro. O sea, cuando yo te estoy diciendo del nivel crítico, es que te pueden poner un texto. Un ejemplo de la UNSA, por ejemplo, hubo en literatura, ah, donde te preguntaban sobre eh, el túnel de Ernesto Sábato y te decían que el personaje, Juan Pablo Castel, cuál era su actuar, ¿no? Dentro, en el contexto de la obra. Esa es una pregunta de razonamiento, pero claro, lo hizo en literatura. Y tenía las alternativas A, inmoral, B, amoral, C, antiético. Y ya en esas tres nomás, ya era para matarse. Porque si me está diciendo amoral, mm, an- ¿cómo se llama? Antiético, inmoral, si tú revisas esos tres son sinónimos. Si busca el diccionario, son sinónimos. Inmoral, antiético, amoral. Pero ¿y ahora cómo marcas? Tú tendrías que primero haber leído la obra y saber y darte cuenta cómo actuó Juan Pablo Castel con María, ¿no? Es el personaje también principal. Y luego entender que amoral es distinto a inmoral. Y eso es distinto a antiético, ¿no? Teniendo esos conocimientos y haber leído el texto, podrías marcar una respuesta correcta. Por ahora, no sabes si dices, pero si amoral es igual que inmoral. O sea, ¿cuál es la diferencia? Está mal esta pregunta, ya, pues le marco la D que es diferente. y, y fallamos, ¿no? Y ya perdemos de frente una pregunta, pero allí yo tenía que tener los conocimientos suficientes, haber leído y para poder marcar una respuesta correcta, ¿no?
O sea, si no, era imposible, ¿no? Muy bien, ese es el nivel crítico. Entonces, hasta aquí estamos en los exámenes. Estos vienen los exámenes. Esos son 4 niveles. Ahora, en el nivel creativo, esto no viene, pero todos deben llegar también a este. Es el nivel muy elevado, muy elevado. También igual que el críticos. Es que es más utilizado para los escritores, pero también a los periodistas, ¿no? Lees, lo que lees lo puedes llevar a otro escrito, en la realidad. O sea, lo que lees lo llevas a otro escrito. O sea, ya leí tal obra y un libro de psicología, entonces escribo un ensayo, ¿no? He leído una novela y me he inspirado para escribir una opinión. He leído, digamos, vamos a poner así, una tesis y me he incentivado para escribir otra tesis, etcétera, ¿no? O sea, y esto es, sí o sí, tiene que utilizarse ya en la universidad saliendo. O sea, tú, terminando tu carrera de bachiller, vas a presentar una tesis, ¿no? Entonces, tú vas a presentar una tesis para tu título, siempre y cuando ingreses, ¿no? Pero, en todo caso, tú tienes que leer otros libros para luego crear tu libro llamado tu tesis y tu proyecto de trabajo, que también es un libro de creación. O sea, no es que te lo copies. Hoy en día es difícil copiarse ya una tesis, ¿no? Porque para eso existe el Google y sus buscadores, y inmediatamente van a saber de dónde te las has copiado. Y en segundos van a saber de dónde te las copió de tal libro, no, es imposible. Entonces, hoy en día tienes que crear tu propia tesis, tu propio proyecto de investigación en base a otros libros que tú has leído y crear el tuyo. Entonces, esto sí o sí lo vas a aplicar, pero después. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, jovencitos. Nos vamos sino a la práctica. Preguntas no hay. Vamos a la práctica. Tenemos aquí práctica dirigida. Tenemos un texto que tiene 5 ejercicios. Ya lo está trabajando este jovencito. Recuerda que cada pregunta se trabaja distinto. Con esta pregunta se trabaja distinto que esta pregunta. Si tú te das cuenta acá, por ejemplo, acá dice, en la uno dice, para Vygotsky el desarrollo cognitivo es fundamentalmente, o sea, acá yo tengo que interpretar, es una pregunta de interpretación. Para Vygotsky el desarrollo cognitivo, ¿qué es, pues? ¿Qué será? Pues vamos a buscar acá dónde está el desarrollo cognitivo y qué valor tiene para Vygotsky. En la segunda, según el texto, la zona de desarrollo, este es textual, ¿no? Lo que tengo que hacer es buscar en el texto donde está la respuesta. 3, se infiere que para Vygotsky básicamente el aprendizaje, es una pregunta de qué, inferencias, ¿no? Si es inferencia, tengo que sacar una conclusión en base a las ideas del autor. Para ello yo debo tener la idea principal y las ideas secundarias y con ella yo puedo inferir. ¿Ves? Cada uno tiene diferentes procedimientos para resolver. Listo, jovencito, lo está resolviendo. 5 ejercicios, apúrese.
Listo, jovencitos, vamos a resolver ese texto. Ya les he dado tiempo suficiente. El texto es este. La idea principal lo he colocado de amarillo. Está en la parte inicial, pero no todo esto es la idea principal, sino que la idea principal es lo que dice Vygotsky. Le he puesto de rojito aquí y nos dice que, o nos sugiere que el desarrollo cognitivo del niño depende más de las personas que están a su alrededor. Ese en sí es su idea. O sea, con eso me está diciendo que el desarrollo cognitivo, mental de un niño depende de las personas de su alrededor. Propone que el desarrollo cognitivo tiene un lugar mediante la interacción del niño con los adultos, con los niños mayores. Estas personas juegan el papel de guías y maestros, tal, etc. O sea, para él la interacción es el aprendizaje. ¿Por qué es el desarrollo cognitivo? La segunda parte nos explica para Vygotsky en cierto punto de desarrollo se presentan algunos problemas, tal, tal, etcétera, ¿no? Acá es importante, yo le he puesto de celestito, el punto medio es la zona del desarrollo próximo, dice, el área en el que el niño no puede resolver solo el problema, sino con la ayuda de un adulto o en colaboración con otros niños avanzados. Es el área donde la instrucción y la apelación puede darse, ya que con ella es posible el aprendizaje verdadero, ¿ya? Si es así, para Vygotsky, el aprendizaje se daría en la zona del desarrollo próximo. Y esta zona del desarrollo próximo sería cuando el niño necesita ayuda de otros, ya sea de su papá, de su tío, su hermano. Bueno, entonces esta es una idea secundaria, idea tercera, idea principal. Bueno, con esta podemos resolver ya el texto, ¿no? Para Vygotsky, el desarrollo cognitivo, ¿qué es? Acabo de decirlo, está casi textual. El desarrollo cognitivo para Vygotsky sería la interacción, ¿sí o no? La interacción de una persona con otra. Respuesta correcta, la E, interactivo. Siguiente, según el texto, la zona del desarrollo próximo, ¿qué era? Acá lo hemos leído. La zona del desarrollo próximo era pues que el niño tendría esa habilidad en la cual él necesita ayuda de otras personas. Entonces la respuesta correcta sería acá la A, es lo que, es lo que puede resolver el niño con ayuda. Se infiere que para Vygotsky básicamente el aprendizaje, para Vygotsky el aprendizaje sería cuando una persona interactúa con otra en un contexto social. Respuesta correcta la D. ¿Cuál es el enunciado que no guarda relación con el texto? Sí, o sea, que no tiene ninguna relación con el texto. La respuesta que no tenga relación con el texto sería la C, que el desarrollo cognitivo del estudiante se logra de manera aislada e individual, o sea, que no se le daría en sociedad. El autor del texto menciona el planteamiento de Piaget. Ese es para conocimiento. ¿Con qué razón lo hace, lo nombra Piaget en el texto, ¿no? En su contexto? Acá dice que Piaget describe al niño como un pequeño científico que construye y entiende al mundo él solo. ¿Te das cuenta que Piaget lo opuesto a Vygotsky? Porque para Piaget está diciendo que el niño se construye, ¿no? Y entiende el mundo él solo, o sea, él solito construye el mundo. Pero para Piaget dice que el desarrollo cognitivo depende del alrededor de su entorno, o sea, de las otras personas. ¿Para qué lo ha utilizado si es que luego el texto todo habla de Vygotsky y su aprendizaje? Entonces lo ha utilizado solo como introducción para hablarnos lo opuesto que era Vygotsky a Piaget. Respuesta correcta, la D. Si alguien tiene una pregunta, me dice por favor, y si no, ya está viendo el texto 2. Si alguien tiene una pregunta, me dice por favor. Si no, está leyendo ya el texto 2. ¿Alguna pregunta, jovencitos? No hay. Todo claro, Texto profe. 2, entonces. Dígame, jovencito, dígame. No, todo claro, profe. Vaya, texto 2, texto 2.
Listo, jovencitos, voy a resolver ese texto. En sí, su idea es esta, ¿sí o no? En sí, es comer pescado de salud. Y entonces la primera pregunta me dice, la frase de oración que a modo de eslogan resume adecuadamente el texto es, comer pescado es tener salud. Respuesta correcta de Bryce. Se colige del texto que el omega 3, bueno, acá nos dice que hay grasas y que el pescado tiene el omega 3 y que se ha demostrado que comer 1 o 2 platos de pescado por semana mejora los niveles de colesterol en la sangre. Eso significa que el omega 3 actuaría en contra de las grasas. Respuesta correcta, la E. No lo dice el texto, pero estoy corrigiendo, ¿no? Por referencia al proceso de coagulación podemos inferir, otra vez inferir, que el verbo mejora se emplea en el sentido de, bueno, cuando tú lees acá, dice, mejora los niveles de colesterol eh, en la sangre, así como el tiempo de coagulación de las heridas, entonces sería que acelera, ¿sí o no?, el proceso de colesterol en la sangre. Acelerar significaría en el organismo, se entiende que al acelerar, o sea, lo quemas a la grasa, o sea, lo quemas, obviamente vas a bajar la grasa en el cuerpo, ¿sí o no? Porque si tú lo harías lento, se entiende que si lo harías lento, la grasa se acumularía pues en las arterias y ese es el problema pues del colesterol en la sangre, ¿no? Para lo desarrollado en el texto, puede considerarse que los efectos en la salud del consumo de pescado eh, son múltiples, pues, ¿no? Se pueden ayudar para muchas cosas. Entonces la respuesta correcta sería la D. Siguiente, los beneficios de la dieta de pescado para el sistema vascular, ¿no? Para la vascularidad, la respuesta sería, eh, no hay. Eh, no, sí hay, acá sería... eran desconocidos hace una década. Según el texto, eran desconocidos hace una década. No había otra alternativa, pues se conocerán todavía en el futuro, recién están haciendo, era algo sabían. No, la respuesta es, era desconocido para décadas. Si alguna pregunta tenga ahí, jovencitos, ese texto, espero que todos lo hayan hecho bien. Texto interesantísimo. Así que a comer pescado. No hay. Muy bien, jovencitos, ya estamos sobre el tiempo. Gracias, de todos modos, por estar allí. Si alguien tuviese una pregunta, por favor, hágalo. Ya estoy sobre el tiempo. Que si no, yo leería otros textos más, pero no, ya no hay más